Otra vez el Real Madrid lo ha hecho, otra vez el Real Madrid ha tirado un partido en los minutos finales, también con la inestimable ayuda de los árbitros y muy malas sensaciones al final del partido. Arrancamos. Pues sí, chicos, la verdad es que estoy muy cabreado, muy caliente por cómo hemos perdido hoy el partido. Un partido que no digo que en el último cuarto tuviéramos finiquitado, porque cuando en baloncesto te manejas en la horquilla de los 9, 7 puntos y tal, pues no lo tienes todo cerrado, pero yo pienso que no hemos tenido un rival tampoco, al margen de que sea un equipo de top 8, tal y como está Maccabi, no tengo la sensación de que ellos hayan hecho un partido majestuoso, a diferencia de lo que hizo el Anadolu Efes, que tuvo que sacar su mejor repertorio con Vasa Micic, Larkin y compañía. En este caso, yo vi un Real Madrid que cuando expuso su mejor baloncesto ofensivo y defensivamente, con ayudas, con actividad, con buena lectura del pase en el 5 para 5, hemos tenido un muy buen nivel de asistencias, alguna pérdida de más, pero bueno, entiendo el nerviosismo después de haber jugado además un partido duro frente a Efes y habiendo perdido también, entiendo algo eso, pero hemos construido buen juego, pero eso en los 3 primeros cuartos, con subidas, con bajadas, peores momentos, mejores, con Yabusel súper metido al principio del partido, luego un poquito menos, pero con Poirier cogiendo el testigo. Ahora hablaremos de la no comparecencia en los minutos finales de Poirier, con Adam Hang aportando muchísimas cosas, al igual que Gaby Deck, los dos también sosteniendo mucho en anotación al Real Madrid. Y con Eurtel en ese tercer cuarto que nos daba vitamina en forma de asistencias, con sus triples y tal. Es decir, que el equipo, chicos, yo he visto que tenía resortes y capacidad de responder hoy al Maccabi de Tel Aviv. Un Maccabi donde han tenido jugadores bastante repartidos a la hora de anotar, sobre todo Keenan Evans, que ha sido tremendo en los minutos finales, 19 puntos, Wilbekin 14, ha ido de más a menos, Reynolds, que ha sostenido en el center lo que no ha hecho Zizic en anotación, y luego pues Derrick Williams también desde la agresividad ofensiva, pero que realmente yo no he visto un Maccabi ni mucho menos imparable, y este partido lo analizas a la corta y te lo tienes que llevar por decreto, o sea, te lo tienes que llevar porque hemos jugado mejor, más rico el baloncesto en muchos instantes hoy en la mano de Elías. Hemos jugado mejor cuando el equipo ha tenido coco, cabeza fría. A partir de los últimos minutos han venido los nervios, el nerviosismo y sí, las malas decisiones de Pablo Lasso, metiendo a Jul en minutos finales cuando su comparecencia hoy yo creo que no era ni mucho menos útil. Se ha jugado de nuevo una posesión en los minutos clutch, en los minutos clave, que no iba a ningún sitio esa jugada. Rudy, que estaba siendo el hombre de los intangibles, sumando en defensa, también ayudando en cosas en ataque y siendo un jugador que estaba tomando buenas decisiones la mayoría en el banquillo, y sobre todo Poirier, que hoy estaba siendo el mejor pívot por encima de Tavares. Vas y en los minutos finales, después de la segunda parte que estaba haciendo el Galo, vas y no lo sacas. Pues bueno, cosas que creo que cuando no te sobra plantilla con los lesionados, pues se notan y mucho ese tipo de decisiones. Totalmente contraproducente respecto a los intereses de un Real Madrid que luego, pues oye chico, ve los rebotes, hemos trabajado muy en el rebote ofensivo, hemos trabajado muy agresivos en algunos momentos, salvo algún despiste atrás que hemos tenido también, pero un partido competido a nivel Euroliga. Pues hombre, en los últimos minutos tirar este tipo de partidos pues te mina la moral mucho al aficionado, al jugador y creo que al entrenador también, porque hoy ha sido copartícipe de que el equipo haya ido en degresión en los 2 minutos y medio, 3 minutos finales. No sé cómo lo veis vosotros, os quiero leer en el cajón de comentarios, pero hoy yo tenía la sensación, antes de empezar el último cuarto, que nos podíamos llevar este partido, que esta sí, después del fiasco ante Anadolu Efes al final, perdiendo y muriendo en la orilla, que no podía ocurrir 2 veces consecutivas, pues ha ocurrido. Entiendo que existe la fatiga, pero jugarte las últimas posesiones a triple mal seleccionado, porque es a lo que ha jugado el Real Madrid sin sistema, ni pizarra, que precisamente es lo que había tenido antes. Intenta algo con Yabusel o Deck al poste, que han generado superioridades. Mete a Hanga para generar una penetración que ha superado a su par en varias ocasiones. Mete a Poirier, que estaba marcando diferencias frente a Jalen Reynolds, Zizic y cualquier pívot que pudiera haber ahí, Calayaro, quien fuera. O sea, haz algo más sencillo, porque ni Eurtel estaba sobra de fuerzas, porque no lo está. Jul ya no es capaz de esas cosas mayoritariamente, lo estamos viendo claramente esta temporada. Por lo tanto, tienes que tomar otro tipo de determinación, tienes que cambiar el libreto, y hoy el libreto a Lasso se le ha pagado.
Que sí, que los jugadores son al final los que están ahí, pero el entrenador es el que quita a unos, pone a otros y que marca sistemas. Y hoy hemos jugado en los últimos minutos al yo-yo y ese parcial 10-0 en contra nos ha reventado en el partido. Con respecto a los árbitros, lo he dicho en la intro, el arbitraje, pues, típico de la mano de Elías, típico contra el Maccabi, típico que hemos sufrido esta temporada y que evidentemente ha tenido también, pues, su impacto en el partido. Pero, lo digo, si el Real Madrid hubiera hecho las cosas con más orden, como por momentos en la primera parte, y sobre todo con un gran tercer cuarto, si hubiera jugado con cohesión, con una buena estructura 5 para 5, con un buen extra pass que habíamos visto por momentos y jugando con cabeza y experiencia, que los jugadores otra cosa no, pero experiencia tienen, si hubiéramos jugado con todo eso, otro gallo hubiera cantado y no hubiéramos llegado a situaciones donde obviamente el arbitraje pues no te va a ayudar, por no decir otra cosa. Así que así me quedo cabreado, enfadado, vacío, con todas esas emociones, con todos esos sentimientos y a ver cómo estáis vosotros, cómo respiráis. Pero tenemos que ganar un partido, cerrar la segunda plaza. Sacamos, si no me equivoco, una victoria a Milán, después de haber perdido estos dos últimos encuentros. Así que a sufrir hasta el final. Lo bueno es que no nos enfrentamos ante un equipo de playoffs. Próxima parada es ante Panathinaikos, que pues no tiene nada que jugarse y que en principio pues deberíamos ganar. Pero veremos, porque el equipo, desde luego, fiabilidad y seguridad no me está ofreciendo ni mucho menos. Y eso de jugar al tiratriples, los porcentajes de 3 los hemos tirado a la mierda, al final un 33%, cuando habíamos tirado por momentos muy bien, me da pena, porque hay momentos que hemos jugado bien al baloncesto, y por no usar bien el coco, por malas decisiones del entrenador, y por R que R en tiros absurdos, y hacer la jugada a lo Michael Jordan, tiras el partido, nueva derrota, y nos vamos dos viajes duros, el de Turquía y el de Tel Aviv, con cara de que no salen las cosas. Y eso afecta mucho en el espacio anímico y emocional. Así que a recuperar piernas, próxima parada también Fuenlabrada en ACB, y a recuperar gente, a ver si recuperamos a gente, porque el equipo le veo tocado.